Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un tercer video relacionado con el diseño de elementos estructurales conformados por tubos de acero. Esta sería la llamada parte C. Comenzamos, como dijimos en el video anterior, a analizar elementos bajo de diferentes solicitaciones. Vamos a empezar por lo más sencillo, tracción axil. En el video próximo veremos elementos solicitados a compresión, donde analizaremos el problema de pandeo, local y global. Y iremos avanzando en este camino de ir incorporando ideas y conceptos hasta llegar al diseño de una cabreada en forma integral, o una cercha. Entonces, tubos sometidos a tracción axil. Observamos que los códigos y los reglamentos ponen un límite a la esbeltez, aunque estén solicitadas eventualmente solo tracción axil, y eso puede llamar la atención, pero la justificación es que si tomamos barras demasiado esbeltas, durante el traslado, transporte y montaje pueden dañarse y deformarse. Entonces se limita la esbeltez a la longitud sobre el radio de giro mínimo menor que 300 para elementos estructurales. Por supuesto que las cruces de San Andrés no están dentro de esto, no cumplen con estos límites, no están comprendidas dentro de estos elementos. Valen los conceptos vistos para elementos traccionados en el CIRSOC 301-2005 que vimos, por ejemplo, en el video de tensores, respecto de las ideas de área neta a n y área eficaz a sub b. Los invito a que vean los videos que fueron subidos a principios del año 2021. Para considerar el área neta, al ejecutar cada agujero en el proceso de punzonado, lo que se genera es que se daña el metal cercano y por ello tenemos que tomar como diámetro del agujero el diámetro nominal más 2 milímetros. Para considerar por otra parte el área efectiva, se debe evaluar el fenómeno llamado de retraso de cortante, que lo analizábamos en forma simplificada mediante un coeficiente U que era menor que 1. Entonces el área AG, sea neta o total, se multiplicaba por ese coeficiente UI y nos daba como resultante el área efectiva. La reducción está relacionada con la distancia entre el plano de la unión, por el que se transmite la fuerza, y el centro de gravedad de la sección a unir, X, que puede no ser toda la sección, sino el sector de la sección a unir. Se considera también la longitud de la unión, L, porque la situación es más favorable en la medida que la longitud se extiende de la zona de la unión. El coeficiente de reducción se puede expresar en general por una fórmula empírica que se evalúa que se correlaciona con los resultados de los ensayos razonablemente bien con un margen de error más o menos 10%. U se puede expresar como 1 menos x sobre L dividido L, donde veremos cómo determinar el valor de x. U se llama factor de retraso de cortante. Como dijimos, el valor de x tiene que ver con el baricentro de la sección a unir. Por ejemplo, en un tubo estructural unido mediante dos cartelas laterales con dos cubreplacas, la sección a unir es la mitad del tubo. Y por ejemplo, entonces x sería el punto del baricentro de la mitad del tubo al borde de la chapa a unir. Nosotros observamos que si la tracción a transmitir por el tubo alejada de la unión es T, y es el tubo rectangular, tendrá dos caras, ¿sí?, que serán de valor T1 y dos caras que serán de valor T2. ¿Sí? Los valores de T2 se van a transmitir en forma directa a través de la cara, pero los valores de T1, superior e inferior, necesariamente tienen que seguir una línea de transmisión de fuerzas indirecta para pasar de las alas superior e inferior a las caras laterales. Y ahí se genera esta deficiencia respecto de la resistencia de la pieza si estuviera vinculada en sus cuatro caras, llamada retraso de cortante. Por supuesto, si la vinculáramos mediante chapas en los dos laterales y en la cara superior e inferior, este fenómeno desaparecería. Diferentes valores de X para diferentes tipos de uniones, tubos circulares, rectangulares, cuadrados, con cubreplacas soldadas. Esto lo podemos consultar de la bibliografía.
L siempre es la longitud del cordón de soldadura que vincula ambos elementos, en la dirección de la carga. Con respecto a la resistencia de diseño a tracción axil, el estado límite se define por la fluencia en la sección bruta, alejada de la unión, donde la resistencia de diseño era la carga nominal Pn por el factor de reducción, Φt, que para tubos sin costura y circulares con costura vale 0,9 y para tubos rectangulares y cuadrados con costura es menor, vale 0,85. Y Pn a su vez es igual a la tensión de fluencia, Fi, por Ag, la sección total del tubo, porque estamos alejados de la sección, por 10 a la menos 1 en kilonewton. Con respecto a la zona de la unión, la rotura en la sección neta, el área que tenemos que tomar es el área efectiva. La resistencia disponible es el factor de reducción, que es diferente, la rotura es más frágil, por Pn. Y Pn se define de otra forma. Se utiliza la tensión de rotura-tracción del acero, Fu, por el área efectiva, por la constante de conversión de unidades. Con respecto al valor de Φt, vale para tubos sin costura y tubos circulares con costura 0,75 y para tubos rectangulares y cuadrados con costura 0,70. Siempre es menor porque el tipo de falla es más frágil. Vamos a verificar a tracción un tubo circular CHS con costura de 127 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. El tubo forma parte de una cabreada y va soldado al nudo. La solicitación mayorada que obtuvimos del modelo TU es más 255 kN. Suponemos que usamos un tubo de acero como el que vimos en videos previos, T sub E TE22. El área del tubo del catálogo AG es 15,46 centímetros cuadrados. Suponemos que hemos verificado la sección en la zona de unión del tubo, que no la hemos definido aún. Entonces hacemos el análisis, tenemos que analizar las dos ecuaciones siempre, en la zona de la unión y alejado. Vamos a verificar la expresión en la zona alejada de la unión, asumiendo que la ecuación que tiene en cuenta la fractura del acero en la zona de unión ya ha sido verificada. Entonces la resistencia de diseño es Φt por Tn, Fit por Fi por Ag, 0,9 vale por Fi, que es 215 megapascales, por Ag 15,46 centímetros cuadrados por 0,1. Nos da 299,15 kN, mayor que Tu 255, por lo tanto, en la sección alejada de la unión, este tubo circular verifica. Con respecto al estado límite por rotura del bloque de corte, que lo vimos en uniones abulonadas en términos generales, observamos que la falla se presenta a lo largo de una trayectoria que implica tracción en un plano paralelo a la carga y normal a la carga, ¿sí? Y corte en un plano paralelo a la carga. Es poco probable que la rotura se produzca en ambos planos en forma simultánea y por tanto podemos obtener la resultante de falla cuando se alcance la rotura en el plano de mayor resistencia, en el plano de corte o en el plano de tracción. Acá vemos un tubo vinculado con dos cartelas laterales, la falla eventual del bloque de corte enrayado. Por tanto, para obtener la resistencia nominal del bloque de corte, sumamos la resistencia de rotura en un plano, considerando el área neta, con la resistencia de afluencia del plano normal, considerando el área bruta. Por ejemplo, si tuviéramos un perfil diferente, un perfil hierro-ángulo vinculado a una cartela, ya vimos que la superficie del bloque de corte sería la que está enrayado. Tendríamos AB, área de cortante, y BC, área de tensión, porque es normal a la carga aplicada. La tensión de rotura de corte se obtiene como tau último aproximadamente igual a 1 sobre raíz de 3 por la tensión de fractura del acero, que es aproximadamente 0,6 de Fu. Y la tensión de fluencia por corte, tau I, se obtiene como 0,6 de Fi. Si el término Fu por ANT, el término de fractura por tracción, es mayor que el término de fractura por rotura por corte, 0,6 de Fu por ANB, la pieza rompe en rotura por tracción y fluencia por corte. Y la ecuación de diseño es la que vemos. Phi por Rn es igual a Phi por Fu por ANT,
ANT es la zona de la sección traccionada, normal a la carga, más 0,6 de FI por AGB, la sección neta paralela a la carga. Si por el contrario pasa lo opuesto, el término de rotura por corte 0,6 de FU por ANB es mayor que FU por ANT, se produce la rotura por corte y la fluencia por tracción. Y la ecuación correspondiente es Φ por 0,6 de FU por ANB más FI por AGT. El factor de reducción en ambos casos es 0,75, B se asocia con el área de corte y T con el área de tracción. Esto ya lo vimos en un video de uniones abulonadas. A fin de definir la resistencia del tubo, se debe verificar la resistencia de la unión, ya lo mencionamos, ¿sí? Cuando el tubo traccionado forma parte de las diagonales del alma de un reticulado con uniones directas soldadas, la resistencia del diseño ya va a depender de las dimensiones relativas y disposición de los tubos que concurren al nudo. Es decir, la resistencia de las soldaduras en el dibujo A no va a ser independiente de esas condiciones porque el tubo es más deformable y por lo tanto la resistencia del cordón de soldadura se va a ver afectado por esa mayor deformabilidad del elemento que estamos vinculando al cual estamos soldando el tubo. No va a ser lo mismo que el montante lo soldemos a un perfil IPN que lo soldemos a un tubo. Entonces tenemos la configuración tipo A, soldadura directa, la configuración tipo B con cartelas laterales, la configuración tipo C con cubreplacas y eventualmente la restante con cartelas con tornillos de vinculación, menos frecuente. Para cerrar este video, que es corto, y en el próximo, que va a ser bastante más largo, con ejemplos, vamos a tratar el tema de elementos comprimidos y por lo tanto el tema de pandeo, y también vamos a tener que incursionar en el tema de pandeo localizado, ¿sí? Vamos a plantear algunos conceptos. Uniones en tubos circulares, aspectos básicos. El diseñador tiene que comprender qué factores influyen para no encarecer la solución, ¿sí? La idea de peso mínimo por pieza nos complica y dificulta la estandarización de las uniones. Es contraproducente. En general, es preferible que los cordones tengan paredes gruesas, más que finas. Las paredes más gruesas resisten mejor las cargas transmitidas por las diagonales y los montantes, y la resistencia de la unión aumenta a medida que disminuye la relación diámetro-espesor. Pero por otra parte, un perfil cordón de mayor diámetro y espesor pequeño aumenta el momento de inercia, el radio de giro y la resistencia al pandeo como elemento individual. Hay que hacer un balance entre ambos aspectos. Las barras de diagonales y montantes tienen que tener espesores de paredes pequeños por su parte, ya que la eficacia del nudo aumenta al hacerlo la relación espesor del cordón, espesor de diagonal. La idea es que los cordones tengan mayor espesor que las diagonales o montantes para que la falla no se tienda a producir en la zona de unión, sino se tienda a producir en algún elemento por tracción, compresión, ¿sí? Que podemos cuantificar y desarrollar en mejor medida. Gracias por su atención, este video fue corto, el próximo no lo va a ser. Vamos a comenzar a analizar el tema de pandeo con ejemplos.